Hidratos de carbono es una, ustedes saben, es una macromolécula, es una de las macromoléculas más importantes que nosotros vamos a ver. Nosotros vamos a ver tres macromoléculas que son los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. Ahora vamos a empezar con hidratos de carbono, que lo básico para hidratos de carbono es saber lo que era todo lo que química orgánica, o sea, todas las cadenas carbonadas. Entonces veamos, ¿qué son los hidratos de carbono? Dice que químicamente los hidratos de carbono son polialcoholes aldehídos o polialcoholes cetonas, es decir, son compuestos que poseen una función aldehído o una función cetona con varias funciones alcohólicas. Ahora lo vamos a ver. La fórmula global es esta: carbono, hidrógeno 2, oxígeno, todo entre paréntesis, a la N, o sea, con un subíndice N. ¿Qué significa el N? El N es la cantidad de átomos de carbono, que siempre tiene que ser 3 o mayor de 3. Ahora veamos cuando decimos polialcohol aldehído o polialcohol cetona. ¿Ven esto? Esto que ven acá es una cadena carbonada con grupos funcionales, los ven a los grupos funcionales que son los oxidrilos, y un grupo funcional que caracteriza a esa cadena carbonada que se llama carbonilo aldehído. O sea que esto es un polialcohol aldehído. Entonces, si es un polialcohol aldehído, significa que es un hidrato de carbono. Ahora miren acá. Hemos dicho que siempre tiene que tener, la cadena carbonada tiene que tener 3 carbonos o más. Entonces veamos el primero. Este tiene 3 átomos de carbono, es una cadena con grupos oxidrilos, o sea, con grupos alcoholes, y tiene un carbonilo aldehído. O sea que esto es un hidrato de carbono. Del tipo aldehído, porque tiene su grupo funcional, que es el carbonilo aldehído. Ahora vean acá, este también es un hidrato de carbono. Tiene grupos alcoholes y tiene un grupo que se llama carbonilo ceto. Este también es un hidrato de carbono del tipo cetosa, o sea que está caracterizado por un grupo funcional que se llama carbonilo ceto. Entonces, acá nosotros vamos a tener un hidrato de carbono que sería un polialcohol aldehído, y acá vamos a tener un hidrato de carbono que sería un polialcohol cetona. Si ustedes manejan bien lo que es la química orgánica, las cadenas carbonadas las van a entender perfecto y van a ver que cada átomo de carbono sostiene un grupo funcional oxidrilo, y siempre en este caso de los aldehídos está sosteniendo en el carbono primario. O sea que si tiene carbonilo aldehído y grupos funcionales alcoholes, significa que es un hidrato de carbono. Y en este caso, si tiene un carbonilo ceto y grupos funcionales oxidrilos, o sea que también es un hidrato de carbono, que sería un polialcohol cetosa. Ahora miren acá, veamos, ¿cuáles son las funciones de los hidratos de carbono? Nosotros tenemos funciones muy importantes de los hidratos de carbono. Primero, que proveen energía, o sea, su combustión, por cada gramo de hidratos de carbono, nosotros sabemos que ellos producen 4 kilocalorías. Eso es una de las funciones bien importantes. Otra función importante es que forma parte de los tejidos conectivos y nerviosos, o sea, forma parte de los espacios intermembrana, y también forma parte del ADN, el ARN y el ATP. Aparte también, los hidratos de carbono se unen a otros compuestos, por ejemplo a lípidos, y son los glucolípidos, por ejemplo a proteínas, y son las glucoproteínas, y eso se encuentra en la superficie celular y representa también una importante función celular. Entonces ayuda a que todos estos compuestos conjugados puedan trabajar en la célula. También ayuda, esto por ejemplo que les dice que son potencialmente tóxicos. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen con estos compuestos que serían potencialmente tóxicos? Los neutralizan o los eliminan, haciendo que se hagan más solubles, y entonces sí pueden ser eliminados por orina o por otras vías. Y también evitan la formación de los cuerpos cetónicos, que significa que ellos aparecen cuando el cuerpo utiliza grasa en lugar de azúcares. Todo esto, nosotros le vamos contando todo esto que vemos de hidratos de carbono, porque esto es importante cuando veamos metabolismo de los hidratos de carbono. O sea que ahora, viendo las moléculas, viendo el hidrato de carbono como molécula, lo estamos aprendiendo a conocer. Entonces después ustedes, cuando estudien metabolismo de los hidratos de carbono, ya van a poder aplicar y van a poder entender por qué las fórmulas son como son y cómo es que trabajan con la célula. Ahora veamos, los hidratos de carbono tienen una clasificación bien sencillita. Se clasifican en monosacáridos,
oligosacáridos y polisacáridos. ¿Un monosacárido qué significa? Que tiene una sola unidad, polialcoholaldehído o polialcoholcetona. Es lo que recién les mostraba de las cadenitas carbonadas, con sus grupos alcoholes, perdón, sí, con sus grupos funcionales alcoholes, el grupo carbonilo o el grupo ceto. Eso es un monosacárido. El más famoso y el que siempre nosotros vamos a ver es la glucosa. Dentro de los oligosacáridos, ahí hablamos de 2 a 10 unidades de monosacáridos. Si nosotros hacemos, o sea, si hidrolizamos esa molécula, vamos a obtener monosacáridos. Entonces vamos a ver que están formados por monosacáridos. Los oligosacáridos pueden ser disacáridos, trisacáridos, tetrasacáridos, sacáridos según el número de monosacáridos que lo estén formando a ese oligosacárido. En general y siempre nosotros los más importantes y los que con los que más trabajamos son los disacáridos, que serían la lactosa, la maltosa y la sacarosa. Dentro de los polisacáridos, estas son moléculas ya muy grandes, constituidas por varias unidades de monosacáridos. Y estas sí se disponen en cadenas lineales y o en cadenas ramificadas. Dentro de esos polisacáridos, los más famosos y los que siempre vamos a manejar son el glucógeno, que es de origen animal, y el almidón, que es de origen vegetal. O sea que esta clasificación de hidratos de carbono es la más sencilla y es la más fácil de entender. Van a encontrar, si ustedes están leyendo otros libros, van a encontrar muchos autores que tienen otra clasificación, que los clasifican simples y complejos, pero nosotros, para que unifiquemos criterios, vamos a usar esta clasificación sencillita, o sea que ustedes no se mareen si están leyendo otros libros. Esta vez con esto es lo que nosotros nos vamos a basar, que es lo que está siempre en la cartilla. Muy bien, pasemos al siguiente tema, veamos cómo serían estos hidratos de carbono así ya clasificados. Si hablamos de monosacáridos, ¿qué hablábamos? De unidades de, un polialcoholaldehído o un polialcoholcetona. Si es un polialcoholaldehído, nosotros estamos hablando de aldosas. Entonces, dentro de las aldosas, o sea, ¿qué serían las aldosas? Caracterizadas por este grupo funcional que es el carbonilo aldehído. ¿Lo ven? Entonces, dentro de ellas, ¿qué es lo que vamos a considerar? La cantidad de átomos de carbono. Entonces, esta, por ejemplo, es una aldotriosa y es el gliceraldehído. Esta, por ejemplo, es una aldotetrosa y es la eritrosa. ¿Ven? Tiene 4 átomos de carbono. Acá tenemos las aldos pentosas, que tenemos una ribosa, la desoxirribosa y la silosa. Y acá tenemos las hexosas. Dentro de la hexosa, la más famosa es la glucosa, que tenemos el grupo funcional carbonilo y los grupos funcionales alcohólicos. Ahora, esto que ven acá son las ceto, o sea, porque esta, por ejemplo, es una ceto triosa, que sería la dihidroxiacetona. Tenemos 3 átomos de carbono y el grupo funcional que caracteriza es el carbonilo aldehído. Lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá. O sea que acá tenemos una cetotetrosa, una cetopentosa y una cetohexosa. O sea que están viendo cuál es la diferencia que existe entre los hidratos de carbono en función de su grupo funcional. En este caso un ceto, o sea un carbonilo ceto, y acá un carbonilo aldehído. Esto sería en cuanto a los monosacáridos. Veamos los disacáridos. Estos son los disacáridos más famosos que nosotros vamos a manejar y los que nos interesa particularmente. La sacarosa, que también se le dice sucrosa, que está formada por glucosa y fructosa. Ese enlace se llama enlace alfa y ahora enseguida lo vamos a ver cuando veamos cómo es que se anilla un hidrato de carbono. Acá tenemos otro disacárido que es la maltosa, que está formado por glucosa y glucosa, y acá tenemos la lactosa, que es el azúcar de la leche, que está formado por galactosa y glucosa. Ustedes van a ver el tipo de unión que tiene en los diferentes casos, en los 3 casos de los disacáridos. Estos disacáridos, cuando se unieron, como son moléculas orgánicas complejas, cuando se unieron acá hubo una pérdida de una molécula de agua, lo mismo acá y lo mismo acá. Estos disacáridos nosotros después vamos a seguir utilizando y después van a ver cómo es que se forman estos enlaces. El más famoso de los enlaces que se iban a conocer es este, que es el alfa 1,4, que ya lo vamos a ver cómo se forma. Ahora vamos con los polisacáridos. En el caso de los polisacáridos están constituidos por amilosa,
Ven la amilosa, que sería una glucosa anillada con uniones alfa 1,4, y amilopectina, que serían, aparte de las funciones alfa 1,4, tienen ramificaciones alfa 1,6. Entonces así están compuestos los polisacáridos. Ya lo vamos a ver enseguida con más profundidad. Ahora veamos esta cuestión de la isomería. Acá en hidratos de carbono es muy importante trabajar con la isomería. ¿Y nosotros qué decimos? Que los isómeros son compuestos que tienen una misma fórmula global, o sea, misma cantidad de átomos de carbono, pero están dispuestos entre sí de diferente manera o tienen otra posición en el espacio. Entonces uno puede decir, ah, pero tiene la misma cantidad de átomos de carbono, pero tiene la misma cantidad de hidrógeno o la misma cantidad de oxígeno, pero sin embargo no es el mismo compuesto. ¿Por qué? Porque se dispone en forma diferente en el espacio, y entonces ahora vamos a ver cómo es que se clasifican las isomerías. La isomería puede ser estructural o espacial. Si nosotros hablamos de estructura, vamos a hablar de una isomería de cadena, de una isomería de función, de una isomería de posición, y si hablamos de isomería espacial, vamos a hablar de una isomería geométrica o, si no, de una isomería óptica. Ahora veamos cómo es eso. Acá, por ejemplo, tenemos lo que es la isomería plana. ¿Qué sería la isomería plana? Son compuestos que tienen diferentes formas de unión entre los átomos de carbono. ¿Esto qué significa? Que estos tres compuestos que ustedes ven acá son iguales en cuanto a qué? A cantidad de átomos de carbono, tienen 5, en cantidad de hidrógenos. ¿Y cuál es la cuestión? ¿Cómo se disponen en su cadena? Miren acá, por ejemplo, es una cadena lineal y es el pentano, y tiene 5 átomos de carbono. Por ejemplo, tiene un radical acá, una ramificación, si quieren llamarle, tiene 5 átomos de carbono, pero ya no es el pentano, sino que es el 2-metilbutano. Y que ven acá tiene miren, un carbono cuaternario unido con 4 átomos de carbono, y es el dimetilpropano. O sea, tienen la misma fórmula molecular o global, pero su disposición en las cadenas hace que sea diferente los tres. Entonces estos son isómeros, pero isómeros de cadena. Veamos lo de posición. Dice que son compuestos que tienen el mismo grupo funcional, pero en una diferente ubicación en la molécula. Por ejemplo, este es el buteno. Si yo le veo un doble enlace, digo que ese doble enlace está en el carbono 1, o sea que voy a decir que es 1-buteno. Y que ven acá es el 2-buteno. ¿Por qué? Porque yo acá tengo 1, 2, lo puse al doble enlace en carbono 2. Sigue siendo de base el buteno, pero este es el 1-buteno y este es el 2-buteno. Simplemente por la posición de este grupito, o sea, no lo podemos decir grupito funcional, pero por la posición de este doble enlace que lo hace diferente. O sea que son isómeros de posición. Estos, por ejemplo, son los isómeros de función. Dice que son compuestos que tienen diferente grupo funcional. Por ejemplo, es el propanal, es un aldehído que tiene acá un grupo funcional carbonilo. Y que nosotros vemos acá es la propanona, o sea que tiene un grupo funcional ceto. Básicamente, fórmula molecular o global son los mismos, pero ¿qué es lo que pasa? Difieren en su grupo funcional, entonces son isómeros de función. ¿Ven? ¿Van entendiendo lo que es la isomería plana o estructural? Acá veamos la isomería espacial o estereoisomería. Acá se habla de la isomería óptica, que dice que existen moléculas que presentan propiedades iguales, pero cuando se las expone al plano de luz polarizada, la inclinan, las desvían. Esto se hace con un polarímetro y se hace en un laboratorio. Entonces, cuando desvían la luz, ahí es la luz polarizada, no la luz común que nosotros conocemos, sino una luz polarizada de laboratorio, que decimos que estas moléculas la desvían. Entonces, si esta molécula desvía el plano de la luz polarizada hacia la derecha, se le dice dextrógiro. Y si la desvía hacia la izquierda, se le dice levógiro. O sea que siempre el compuesto que se usa, por ejemplo, es el gliceraldehído. El gliceraldehído acá es levógiro, o sea, el plano de luz polarizada se desvió y entonces ¿a dónde puso su grupo funcional oxidrilo? Hacia la izquierda. En cambio, en este caso, este es el D-gliceraldehído porque lo desvió hacia la derecha, o sea, dextrógiro. Entonces lo tiene para este lado el grupo funcional oxidrilo.
Esto que ven acá en rojo es el carbono quiral, que se le dice, porque tiene sus cuatro ligaduras saturadas con diferentes compuestos o diferentes átomos. Por eso que se le dice carbono quiral. Y eso sería en cuanto a isomería óptica. Veamos lo que es la isomería geométrica. En el caso de la isomería geométrica, nosotros vamos a hablar de que en general siempre se presenta con los dobles enlaces o en los ciclos. ¿Y qué pasa acá? Esos dobles enlaces no dejan que gire o lo dejan girar a ese compuesto, entonces se habla de diferentes planos. Acá es lo que surge los planos cis y los planos trans. Acá, por ejemplo, cuando está en el mismo plano, en este caso estos hidrógenos, se habla de un plano cis. Y acá, en este caso, están en diferente plano, entonces se dice un plano trans. O sea, si nosotros trazamos una línea imaginaria, acá vamos a ver que serían diferentes planos. Entonces se habla de trans, de planos trans, y acá de plano cis. Y eso sería lo de isomería. Es sencillo, no tienen que buscarle mucha vuelta a isomería, ahí queda sencillito, no hay más dificultad que eso. Entonces ahora, viendo isomería, pasamos a lo que es la muta-rotación. La muta-rotación es el fenómeno por el cual los hidratos de carbono en solución ciclan, cambiando con el tiempo su poder rotatorio específico. ¿Qué significa? O sea, ustedes cuando tienen un hidrato de carbono, no lo tienen así sobre la mesa. Nosotros un hidrato de carbono siempre lo vamos a tener en solución. Ay, perdón. No. Siempre lo vamos a tener en solución. Entonces, miren quién está acá. Esta es la glucosa en forma lineal. ¿Qué pasa con la glucosa? Acá va a haber una atracción entre este oxígeno, que sería el oxígeno del grupo funcional carbonilo-aldehído, con el carbono 5, o sea, con el oxidrilo de carbono 5. Entonces, ¿qué va a hacer este oxígeno? Se lo va a traer al lado de él a este hidrógeno, ¿ven? Y lo va a poner acá. Y este oxígeno que va a quedar solito va a ser esa forma hemiacetal y va a quedar así. Entonces acá yo tengo la forma lineal de la glucosa, y cuando la glucosa tiene la reacción entre el grupo carbonilo de carbono primario, porque el grupo carbonilo ustedes saben que siempre va en un carbono primario, y el grupo oxidrilo del carbono 5, va a formar esta forma que se llama hemiacetálica. ¿Ven dónde quedó ese grupo funcional oxidrilo? Este oxígeno le quitó el hidrógeno, forma ese grupo funcional oxidrilo, este oxígeno pasa a ser el nexo entre el carbono 1 y el carbono 5. Entonces esta forma se llama forma hemiacetálica, es una fórmula rapidísima de transición, no dura mucho tiempo así, y enseguida se forma el anillo. Miren acá, en este lado, nosotros lo vamos a ver para el lado de la derecha, a ese grupo funcional oxidrilo que formó recién el oxígeno. Y en este caso, lo ubicó hacia la izquierda. Entonces, cuando se anillen, estas son las formas hemiacetálicas, cuando se anillen, todo lo que quedó a la derecha va a quedar para abajo y se va a llamar alfa. Y todo lo que quedó a la izquierda va a quedar para arriba y se llama beta. O sea que así formado va a ser la alfa-glucopiranosa y en este caso la beta-glucopiranosa. Se le dice pirano porque toma la forma del pirano, que es un hexano. Acá ustedes van a ver que en cada vértice, ahí en cada vértice hay un átomo de carbono. El carbono 6 notarán que queda fuera del anillo, lo mismo acá. Cada vértice es un carbono y notarán que el carbono 6 queda fuera del anillo. Esta es la forma que en general se la ve a la glucosa, como alfa glucopiranosa. En general es así como la trabajamos, siempre la van a ver así, es muy raro que la encuentren en forma lineal o en forma acetálica, que como ya les digo, es una fórmula rapidísima de transición que no dura mucho tiempo, en cambio siempre finalmente termina en esta forma, que es la forma anillada, que esto es lo que nosotros decimos que es el anillo de Howard. Esto ustedes lo van a encontrar también como
la fórmula de Fischer, por ahí si están leyendo algún otro libro. Nosotros en general no usamos ese nombre, sino que simplemente le decimos formas hemiacetálicas, y este ya es el anillo de Haworth. Ahora veamos qué pasa con la fructosa. La fructosa es el isómero de la glucosa. Nada más que la fructosa, ¿qué tiene? Se caracteriza porque su grupo funcional sea el ceto, el carbonilo ceto. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá el carbonilo ceto lo que va a hacer es, esta es la forma lineal de la fructosa, lo que va a hacer este oxígeno es atraer ¿a quién? Al carbono, al oxidrilo de carbono 5, va a hacer exactamente lo mismo, se va a llevar el hidrógeno con él, y este oxígeno va a pasar a ser el nexo entre los dos. Entonces me va a quedar esta forma hemicetálica. ¿Ven? Acá el oxidrilo que este oxígeno formó con este hidrógeno puede ser que esté a la derecha, y lo mismo va a ser la alfa fructofuranosa, o puede ser que lo ubique a la izquierda y va a ser la beta fructofuranosa. Entonces estas fórmulas son rapidísimas, son de transición, enseguida se forma el anillo, y si va a ser esta, la alfa fructofuranosa, el oxidrilo va a quedar para abajo y se va a llamar alfa fructofuranosa. Y en este caso va a ser la beta fructofuranosa. Acá lo que quiero que vean es que ven los vértices, cada vértice tiene un átomo de carbono. Y noten la particularidad que tiene el caso de la fructofuranosa, que tanto el carbono 1 como el carbono 6 quedan fuera de los anillos. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque después todo eso es utilizado cuando trabajamos con metabolismo de hidratos de carbono, cuando trabajamos con la degradación de la glucosa. Van a ver que todas estas posiciones del carbono 1, por ejemplo, en este caso, fuera del anillo, el carbono 6 fuera del anillo, todo eso es utilizado por la célula después para sufrir las diferentes degradaciones que después sufre. O sea que es importante que ustedes manejen bien la fórmula, las entiendan bien a la fórmula, para que después puedan trabajar con metabolismo. Vamos hasta acá. Todo esto que yo les estoy diciendo está en la cartilla de hidratos de carbono, que está el segmento solo de hidratos de carbono, ya está en el aula virtual. La profesora María ha puesto en un libro de hidratos de carbono, que ustedes también, una vez que empiezan a trabajar en el libro, la van a ir encontrando. O sea que nada de lo que estamos diciendo acá no está. Y todo lo que les parezca que por ahí les quedó alguna duda, tienen que recurrir al libro Química Biológica de Blanco, que es nuestro libro base de cabecera, y después en el aula virtual también hay muchos otros libros que le hemos puesto para que también, si los quieren consultar, lo pueden hacer. Ahora pasemos a otro tema. Pasemos al producto de oxidación de las aldosas. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa cuando ustedes someten a un hidrato de carbono a una oxidación? O sea, una oxidación sería exponerlo a oxígeno, ¿no es cierto? ¿Qué pasa acá? Nosotros tenemos que, en el caso de la glucosa, yo la someto a una oxidación suave. ¿Qué es lo que va a pasar con esa oxidación suave? El carbonilo, que es lo que caracteriza a la glucosa en carbono primario, se va a oxidar y se va a transformar en un carboxilo. El carboxilo es el grupo funcional de los ácidos orgánicos. Entonces, esta glucosa ya no va a ser más la glucosa, sino que se va a transformar en el ácido glucónico. O sea, todo lo que en una oxidación suave, cuando se oxide el carbonilo, que está en el carbono 1 de un hidrato de carbono, toda esa serie de ácidos se llaman ácidos aldónicos. En el caso de la glucosa, se va a llamar ácido glucónico. O sea, siempre va a tener la terminación ónico de acuerdo al hidrato de carbono con el que se esté trabajando o al que se esté oxidando. Ay, no, perdón, todavía no me fue. Volvamos. ¿Qué pasa si yo a esa oxidación la hago más enérgica, o sea, la hago más fuerte? Entonces, en vez de que solo oxide el carbonilo del hidrato de carbono, también va a oxidar el alcohol de carbono 6 del hidrato de carbono. Entonces, a los dos extremos los va a transformar en grupos funcionales carboxilos. Entonces, ahí yo voy a estar hablando de un ácido, pero que un ácido que tiene en sus dos extremos grupos carboxilo. Entonces esta serie se llama la serie de ácidos sacáricos.
Y en el caso de la glucosa se va a llamar ácido glucosacárico. O sea, cuando la oxidación es fuerte o enérgica, no solo se va a oxidar el carbono primario, que sería el carbonilo, el que está sosteniendo el grupo funcional carbonilo, sino que también se va a oxidar el carbono 6 o el último carbono, en el caso de cualquier otro hidrato de carbono que tiene un alcohol. Entonces van a transformar a estos dos extremos en grupos carboxilos. Y entonces esta serie se llama la serie de los ácidos sacáricos. Ahora veamos, ¿qué pasa si yo estoy en laboratorio? Siempre estuve en laboratorio, pero ¿qué pasa si yo controlo esa oxidación y protejo al carbonilo, al grupo funcional carbonilo que caracteriza a esta aldosa, y simplemente hago que oxide al alcohol de carbono 6, o sea, o del último carbono o el carbono que está en el otro extremo? Entonces, ¿qué va a pasar? Protejo al grupo carbonilo y se oxida solamente el otro extremo de la cadena, que sería el alcohol. En ese caso voy a tener la serie de los ácidos urónicos. En este caso, como estoy trabajando con la glucosa, va a ser el ácido glucurónico. O sea que nosotros tenemos tres tipos de oxidación: la oxidación suave, la enérgica fuerte y una oxidación controlada. Bien, estamos hasta ahí. Estos serían los productos de oxidación de los hidratos de carbono. Ahora veamos qué pasa si yo reduzco un hidrato de carbono. Por reducción de un grupo aldehído o cetona se obtiene un polialcohol. Obviamente el polialcohol correspondiente al hidrato de carbono que yo esté reduciendo. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos la glucosa. Si yo a la glucosa la someto a una reducción, o sea, a un campo, a un medio rico en hidrógeno, la voy a transformar en sorbitol, que también se le dice glucitol, pero nosotros lo conocemos como sorbitol. Entonces, ¿ven qué pasó? El grupo carbonilo también desaparece, se transforma en un alcohol y todo este compuesto se va a transformar en un alcohol, cualquiera sea el hidrato de carbono. En este caso estoy trabajando con glucosa y se transforma en sorbitol. O sea, esto es reducción. ¿Qué significa? Que la someto a un medio rico en hidrógenos. Veamos qué pasa cuando yo trabajo con ácidos. ¿Cómo hacen los ácidos para actuar sobre los hidratos de carbono? Algunos monosacáridos son estables frente al ácido diluido en caliente. Los ácidos concentrados producen una deshidratación. O sea que si el ácido es suave, es como que el hidrato de carbono no va a tener mayor transformación, quizás una transformación en sus propiedades físicas. Pero ahora, si el ácido es muy concentrado, sí lo va a deshidratar. Y entonces, en ese caso, si estamos trabajando con una pentosa, se va a transformar en furfural. Y si estamos trabajando con una hexosa, se va a transformar en hidroximetilfurfural. ¿Ven acá? O sea, este es el caso de una pentosa. ¿Ven? Esta es la ribosa. Y se transforma en furfural. O sea, ¿qué pasó? Este campo, un medio demasiado ácido, tan ácido que deshidrata al hidrato de carbono y lo transforma en este compuesto. Miren el compuesto. Miren cómo ¿cómo puedo explicarlo? Lo ha desarmado completamente de ser un polialcohol. Miren cómo quedó, con doble enlaces y simplemente con hidrogeniones y simplemente un oxígeno como nexo. Es en el caso de una pentosa. Y miren el caso de una hexosa. La glucosa sometida a una deshidratación extrema porque es un ácido muy fuerte. Miren cómo también totalmente desarmó su estructura, la convirtió a la estructura. Miren, le sacó completamente los oxígenos, quedaron solo los hidrogeniones y los doble enlace y este oxígeno de nexo. Y esto se llama 5-hidroximetilfurfural. Y acá están las tres moléculas de agua que sacó ese ácido tan concentrado que deshidrata al hidrato de carbono. Bueno, esos son uno de los ejemplos que se pueden ver con cuando uno somete a los hidratos de carbono a ácidos así, muy concentrados. Ahora veamos qué otras cosas más hace un hidrato de carbono. Una cosa muy importante que forma son ésteres fosfóricos. Esto nosotros también lo vamos a ver mucho en metabolismo. Acá ustedes van a ver que
Una glucosa, por acción o por trabajar con el ATP, puede formar un éster fosfórico que se llama glucosa 6-fosfato. O sea que, ¿qué pasó acá? Acá hay un alcohol y vino un ácido y se une. ¿Qué compuesto se forma cuando yo uno un alcohol y un ácido? Es un éster. Entonces, este ácido, que es un ácido inorgánico, se une a esta glucosa, que es un polialcohol, y forma lo que se llama un éster fosfórico. Este éster fosfórico se va a llamar glucosa 6-fosfato. ¿Por qué? Porque ese ácido inorgánico se unió en carbono 6 con pérdida de una molécula de agua. Este éster fosfórico es eh, sumamente importante, nosotros lo vamos a ver todo el tiempo, esta es la base del ATP, lo vamos a ver, cuando se rompen estos enlaces dan energía, por eso es tan importante que ustedes lo entiendan bien a la formación de este éster, porque lo vamos a utilizar todo el tiempo. Aparte también es uno de los más importantes con el metabolismo de todas las macromoléculas. O sea que entonces, ¿qué estamos viendo hasta ahora? Oxidación, reducción, acción de los ácidos y ahora estamos viendo cómo forma ésteres fosfóricos. Ahora hablemos de los polisacáridos. Los polisacáridos, ya habíamos dicho que están constituidos por múltiples unidades de monosacáridos. Entre ellos vamos a encontrar muchos polisacáridos, diferentes tipos de polisacáridos. Vamos a encontrar el almidón y glucógeno, por antonomasia, que esos son los que más manejamos nosotros, la celulosa, que es una fibra, el agar-agar, pectinas, mucopolisacáridos, quitina. Tanto la quitina como la celulosa, son polisacáridos de estructura. O sea, acá van a ver que está en la estructura de en los exoesqueletos y acá en la estructura de las plantas. El agar-agar y las pectinas son gelificantes y acá estamos viendo la estructura de la amilosa y de la amilopectina, que son las bases del almidón y del glucógeno. O sea que ahí ustedes en la cartilla también tienen una explicación de cada uno. Nosotros con los que más vamos a trabajar son con el almidón y el glucógeno. Hablemos del almidón. El almidón es un hidrato de carbono que es una reserva. El almidón es de origen vegetal y está formado por dos polisacáridos, amilosa y amilopectina. Ambos son cadenas de glucosa y lo único que tienen diferente es tanto la amilosa como la amilopectina es la unidad, la cantidad que tienen de anillos de glucosa. Acá ustedes van a ver la amilosa, que tiene una unión alfa 1,4, ven esta unión alfa 1,4, o sea, se une el carbono 1, que tiene en la posición alfa el grupo oxidrilo, con el carbono 4 del siguiente anillo. Entonces acá hay pérdida de una molécula de agua y esta unidad se llama unión alfa 1,4. Esta cadenita, así, uniones alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,4, es lo que nosotros llamamos amilosa. La amilosa dice que cada 6 anillos da una vuelta, entonces es como que va formando un rulito, como se la ve acá, ¿ven? Acá está el rulito que va formando la amilosa. O sea que la amilosa es, de las estructuras de los almidones, la más sencilla. De los polisacáridos es la más sencilla, la más básica, uniones alfa 1,4, cadenitas lineal, y van formando esta especie de rulito, o sea, se van como una disposición alrededor de un eje. Esa es la amilosa que constituye el almidón. El otro compuesto, el otro polisacárido que constituye el almidón es la amilopectina. La amilopectina tiene más cantidad de anillos de glucosa. Y acá, ¿cuál es la cuestión que tiene? Que no solo va a tener cadenas lineales de alfa 1,4, sino que también va a tener las cadenas ramificadas, alfa 1,6, ¿ven? La amilopectina tiene estas cadenas ramificadas cada 20 a 30 anillitos de glucosa. Y entonces la amilosa va a tener la unión alfa 1,4, que sería la lineal, y las ramificadas alfa 1,6,
carbono alfa 1,6, y estas ramificaciones se van a producir cada 20 a 35 anillitos de glucosa. O sea, se parece al almidón, nada más que esta es un poquito más compleja en cuanto a cantidad. Acá, por ejemplo, les dice que tenemos como 600.000 unidades de anillitos de glucosa que forman la amilopectina. O sea que hasta acá estábamos viendo amilosa, que es sencilla, básica, una cadena lineal de uniones alfa 1,4, y una un poquito más compleja que tiene las cadenas, no solo las cadenas lineales, sino también las ramificadas, carbono alfa 1,6, y entonces se hace un poquito más compleja porque tiene más unidades, o sea, más anillitos de glucosa que la amilosa. O sea que hasta acá estoy con moléculas de origen vegetal. ¿Esto es almidón o es de origen vegetal? Veamos qué pasa con el glucógeno. Que el glucógeno es de origen animal, también tiene amilosa y amilopectina, pero ¿cuál es la historia acá? Que acá hay muchísimos más anillos y él está de reserva, siempre está guardadito en el hígado o en el músculo esquelético. Su estructura es muy parecida a la de la amilopectina, pero la cuestión está en que las ramificaciones del glucógeno está dada por casi cada 6 a 10 anillitos de glucosa, hay una ramificación, mientras que en la amilosa había de 20 a 30 unidades de glucosa, una ramificación. En el caso del glucógeno hay cada 6 a 10. Entonces, cada 6 a 10 hay una ramificación, ¿ven? Alfa 1,6, alfa 1,6, entonces esta estructura es mucho más compacta, porque no solo tiene las uniones alfa 1,4 y las ramificaciones alfa 1,6, sino que las tiene mucho más seguiditas. Y es por eso que el glucógeno es muy complejo, porque maneja muchísimas más unidades de monosacáridos. Muy bien. Hasta acá, o como ven, es bastante sencillo. Lo único que nosotros les pedimos es que manejen bien las fórmulas, manejen bien los anillos, fíjense bien las posiciones de los grupos oxidrilo, fíjense bien cuando el